Buenas tardes. Ya he hablado en unas ocasiones sobre el sacerdocio, ¿no? Sobre los sacerdotes, sobre la vida parroquial, el salario. Y el tema de la remuneración de los sacerdotes es algo que hay que estar constantemente hablándolo porque no se puede agotar el tema en una o dos charlas, ¿no? Y digamos que de cada tema que hablamos de la Iglesia Católica, tenemos que saber que hablamos de ese tema dentro de un contexto de la Iglesia Católica, la institución Iglesia Católica Mundial, en el que todo está muy relacionado con todo, ¿no? La educación, la organización de la parroquia, la manera como se administra. Entonces, somos las partes de un cuadro que hay que recomponerla, ¿no? Hay un cuadro que hay que recomponerlo, un cuadro magnífico de la Iglesia Católica, pero hay que recomponer ese cuadro. Y cuando pensamos en la Iglesia, ¿no? Quienes pensamos en la Iglesia, tenemos que dedicar mucho tiempo a pensar porque hay muchas cosas que meditar de la Iglesia Católica. Es un mundo lleno de temas, de tareas distintas, diferentes, lleno de roles, lleno de actividad apostólica, de estudio, de oración, de contemplación, de ascesis, de docencia, de predicación. Es un mundo que se lo considera distinto al mundo real, al mundo, digamos, al mundo temporal, ¿no? La Iglesia Católica es una organización, una institución religiosa que trata de todo lo que es religioso, ¿no? De lo que es necesario para la salvación de la humanidad. Y esencialmente no es una institución terrenal la Iglesia Católica. Si bien utilizan todos los instrumentos, todos los elementos, elementos materiales que tiene, que posee para realizar su obra, porque estamos en un mundo material y tenemos que usar este mundo material para transmitir lo espiritual, ¿no es cierto? Lo cual no parece tan fácil por momentos. Y lo que me parece a mí notar, ¿no?, en la Iglesia, como no sé, otras personas también lo han notado, y lo han notado desde hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver, no es que notan todo, no es que estamos notando todo. Cada uno va descubriendo, mucha gente va descubriendo una parte, ¿no? Una persona una parte, otra, de las cuestiones, los rubros en lo que tiene que mejorar la Iglesia Católica. Y yo me estoy refiriendo actualmente a unos rubros, a unos aspectos de la Iglesia Católica que otra gente no nos menciona, ¿sabes? Entonces, de todas maneras, no quiere decir que no los menciona. Hay gente que los conoce, mucha gente que es anónima, en el sentido de que no es mediática, y sin embargo tiene mucha sabiduría. A veces yo hago hincapié en esas personas que
que comentan, ¿no?, en las noticias, porque no son simplemente comentaristas, son católicos o no católicos que se interesan por la Iglesia Católica, aunque parezca mentira. Hay muchos que no son no católicos y se dan cuenta de cuáles son los aspectos en que la Iglesia Católica tiene que mejorar, y son los únicos, muchas veces, que digamos que mencionan en un número no suficiente de personas como para decir, bueno, son un grupo grande. Los que dicen hay que mejorar en esto, en aquello, está bien, pero la Iglesia Católica es santa y siempre va a ser santa, y siempre fue santa. Lo que ocurre es que, como dije muchas veces, tenemos que los católicos, y es ambicioso lo que te digo, ¿no?, tenemos que reflejar la imagen de Cristo como institución, ¿sí? Porque en medio de todos los problemas que puede tener la Iglesia en la historia, siempre surgieron santos grandísimos, ¿sí? Como por ejemplo acá tengo la vida, un poquito de algunos aspectos de la vida del cura de Ars, ¿sabes? El santo cura de Ars. El santo cura de Ars, con 17 años, quiso ser sacerdote, pero era analfabeto y además desertor del ejército. Bueno, porque en esa época estaban obligados a participar en actividades bélicas de la cual era lógico no querer participar, ¿no es cierto? Aparentemente me parece a mí. Entonces desertó. Miles de personas llegaban desde toda Francia, en la época de cuando era sacerdote de cura de Ars, con la intención de confesarse con Vianney, porque el nombre es Juan María Bautista Vianney. Bueno, dice, era casi un analfabeto, porque su familia, aunque era piadosa y de firmes convicciones católicas, era una familia de labriegos, de campesinos. Y de hecho, a lo largo de su estancia en el seminario, el joven Juan María se enfrentó a varios momentos que casi desbaratan su vocación. Bueno, además de ser, digamos, analfabeto o casi analfabeto, él tenía dificultades para el estudio. Eso lo notaron varias veces, pero nunca dejaron de notar que tenía verdadera vocación, que es lo más importante. Necesitó más tiempo y más esfuerzo que los demás estudiantes para acceder al orden sagrado. Incluso peregrinó al santuario de San Francisco de Regis pidiendo limosna. O sea, no tenía plata, pero iba pidiendo limosna y con eso se mantenía. Y dice que aquel acontecimiento resultó decisivo en su determinación para superar las adversidades. Gracias al respaldo de sacerdotes como el abad Valley, terminó recibiendo el sacramento del orden a los 29 años de edad. Fue beatificado en 1905 por Pío X, que es santo, San Pío X, y Pío XI lo canonizó en 1929 y lo declaró patrono de los párrocos. Y ahí es una declaración que es magnífica, ¿no?, en su vida, el padre Vianney. De las tantas frases buenas que tuvo, si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos no de miedo, sino de amor. La vida de San Juan María Vianney está resumida en este pensamiento suyo, porque él, amaba el sacerdocio. Conocido como el cura de Ars,
Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar en el campo. Tanto fue así que Juan llegó a los 17 años todavía analfabeto, todavía no sabía leer a esa edad. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, ¿sí?, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Y él opinaba allá a esa edad: me gustaría conquistar muchas almas. Mientras los vientos del terror, la violencia y la furia de la revolución soplaban en Francia, Juan tuvo la fortuna de recibir el sacramento de la reconciliación en su casa, no en la iglesia, gracias a un sacerdote refractario que no había jurado lealtad a los revolucionarios. Lo mismo sucedió con la primera comunión. La recibió en un granero durante la misa clandestina. A los 17 años Juan sintió la llamada al sacerdocio. Si fuera sacerdote, querría ganar muchas almas, dijo. Pero el camino no era fácil para él, dada su escasísima formación intelectual y cultural. Solo gracias a la ayuda de sabios sacerdotes, entre ellos el abad Valley, párroco de Écully, logró ser ordenado sacerdote el 29 de agosto de 1815. 3 años más tarde, fue enviado a Ars, un pequeño pueblo del sudeste de Francia, habitado por 230 personas. Estuve leyendo en otro lugar que actualmente Ars tiene algo así como 370 personas, nada más. O sea, no cambió casi nada en la cantidad de habitantes. Allí, en ese pueblo, dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles. Fundó un instituto llamado Providencia para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a las familias más pobres. Restauró la iglesia del pueblo y organizó las fiestas patronales. Pero fue en el sacramento de la confesión donde se expresó mejor la misión del cura de Ars, siempre disponible para la escucha y el perdón. Pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Cada día, una multitud de penitentes de todas partes de Francia se confesaban con él, tanto que Ars fue rebautizado como el gran hospital de las almas. El mismo Vianney hacía largas vigilias, además de trabajar mucho, y ayunos, para ayudar y expiar los pecados de los fieles. Y dice: te diré cuál es mi receta. Explicó a un cofrade: doy a los fieles que se confiesan solo una pequeña penitencia, y el resto de la penitencia la suplo yo en su lugar. Consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses, murió el 4 de agosto de 1859, teniendo 73 años. En el santuario donde él está, donde descansan sus restos, ese santuario es visitado por 450.000 peregrinos al año. En el centenario de su muerte, Juan XXIII, que ahora es San Juan XXIII, le dedicó una encíclica, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes. Y luego, en el 150 aniversario, mientras era Papa Benedicto XVI, este Papa convocó a un año sacerdotal en la Iglesia, en toda la Iglesia Universal, para ayudar a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble. El testimonio de todos los sacerdotes. Bien.
quise leerte la vida de, un poquito, ¿no es cierto?, del santo cura de Ars, porque se nota cómo en ese hombre podemos admirar, ¿no?, la decisión que tuvo de perseverar en la búsqueda del sacerdocio, en la tarea de formarse como sacerdote. Y no es porque, digamos, a veces yo alguna vez he escuchado que no era muy inteligente aparentemente, por eso lo mandaron a un pueblito del interior de Francia, porque pensaban que no tenía mucha capacidad. Bueno, quizás nos hemos confundido con este hombre, en el sentido de que hay una característica que él tenía, y a mí me parece que, yo lo digo así, digamos, de una manera audaz, ¿no?, porque no conozco tanto la vida del cura, pero a mí me parece entender que él era un hombre perspicaz, ¿no? Y la perspicacia es una característica muy importante, ¿no?, en un religioso, porque la perspicacia es algo que es parte de la vida contemplativa, es parte de la vida de oración, de meditación, ¿no? Es útil para poder entender, penetrar en la ciencia teológica, ¿sí? Y como era un hombre de mucha oración, eso es lo que también lo hacía perspicaz, porque era un hombre que vivía como concentrado y en el mundo de la oración. Entonces estaba siempre como en un estado casi, diríamos, contemplativo, de contemplación. Y se aprende mucho cuando, es decir, por el solo hecho de estudiarla podemos aprender mucho, leer, dedicar tiempo a la lectura, pero este hombre vivía consagrado de una manera ejemplar, ¿no?, a la vida religiosa. Y bueno, y por supuesto que también el hombre tenía mucho amor a la iglesia, muchísimo amor a la iglesia. Entonces ahora quisiera también referirme a algo que vengo notando, me parece ir notando, ¿no?, que quería describirlo de alguna manera. Y una palabra que me ayuda a definir lo que pasa en las parroquias, lo que sucede en la Iglesia Católica hoy en día, es una gran disociación. La palabra disociación tiene más de una acepción, ¿sí? Yo me refiero a la acepción que consiste en definir la disociación como lo contrario a asociación, ¿sí? Asociar o unir. Entonces, porque me parece que hay en la Iglesia Católica una especie de disociación entre la actividad del laicado, de los laicos, y la actividad del clero, los sacerdotes, ¿no es cierto? Y no sabría yo definir o explicar o entender, a ver, no sabría cómo decirlo. Todavía no puedo, si bien leo las noticias, hoy en día que tenemos muchísima información, sobre todo lo que sucede en la iglesia, bueno, me parece intuir, ¿no?, que entre los mismos sacerdotes en el clero no hay una especie de unidad, ¿sí? No sé si decir monolítica, ¿no es cierto?, pero sí por lo menos ¿cómo decir? Como que existe como que tiene que existir en la iglesia el pensamiento de Cristo, ¿no?, que los une a todos los clérigos, el pensamiento tradicional que debemos tener todos los católicos, y entre los laicos no parece haber también una especie de sentimiento de pertenecer a una organización mundial o nacional o inclusive diocesana. Estamos como cada uno por su cuenta, en su parroquia o en su diócesis. Hay muchos grupos, sí, hay grupos de oración que son muy buenos,
que deben ser buenísimos, y hay instituciones buenas, pero lo que ocurre es que no parece haber una actividad federada, es decir, organizada y federada a nivel de, digamos, de ciudad, a nivel de provincia, a nivel de país, a nivel de continente inclusive. Es como que la Iglesia Católica no es un montón de partes que no están, parecería bien entrelazadas y unidas para formar un ejército, podríamos decir, ¿sí? Un ejército para el bien, que realiza campañas apostólicas y se unen, se trabajan juntos, y donde en lo cual, digamos, todos estamos en lo mismo, somos todos cristianos que trabajamos por lo mismo, ¿no es cierto? No estamos, digamos, como decía San Agustín, para ustedes soy el obispo, importantísimo, y con ustedes soy el cristiano, o sea que en las parroquias no parece, por ejemplo, haber en las parroquias una mayor unión que tendría que haber, una unión entre todos, ¿sí? Una organización en la cual uno pueda decir, bueno, yo quiero ir a una parroquia y hablar con alguien que me permita conocer la parroquia, que me permita conectarme con el sacerdote, a un laico, en lugar de ir directamente al sacerdote, que podríamos hacerlo, ¿no? Podemos preguntar por el sacerdote. Bueno, a veces es difícil conectarse con el cura, o no tan rápido, digamos. Esto lo estuve leyendo hoy en Italia, por ejemplo, que está sucediendo. O a veces no hay sí hay un católico, pero no está institucionalizado quién es el grupo, cuál es el grupo que va a estar ahí, al cual tú vas a la parroquia y le decís a uno de los miembros de ese grupo que trabaja con el sacerdote, por ejemplo, el Consejo de Asuntos Económicos, y le decís, mira, yo quisiera saber esto de la parroquia, la economía, sobre cómo se financian, cómo organizan las actividades, cómo se administran, qué actividades apostólicas tienen, y quizás no parece haber mucho de eso. Entonces, bueno, esto estoy diciendo todo esto a partir de que te mencioné la palabra disociación. Y eso tiene que ver con la coordinación que hay en cualquier empresa, ¿no es cierto? No necesariamente comercial. Tiene que haber coordinación. Y eso parece faltar un poquito. Porque no hay metas quizás también. Si tenemos metas, decimos, bueno, nos coordinamos de esta manera, nos organizamos de esta manera, nos dividimos en la actividad, el trabajo, ¿no? Si hay que hacer, por ejemplo, una campaña para conseguir tal o cual meta, digamos, que puede ser que se derogue una ley, que se promulgue una ley, y bien, por ejemplo, ¿no? Bien, pero no tenemos así una influencia como organización sobre el Estado, benéfica, digo, totalmente benéfica y servicial. Entonces, lo contrario a disociación, acá tengo que dice separación, disgregación, descomposición, ¿sí? Entonces, es bueno que tiene que haber más unidad y más integración entre todos los católicos, más organización, coordinación y todas esas virtudes de una empresa, como que hay una empresa comercial, una empresa civil, todas las organizaciones donde hay muchas personas tienen que estar, digamos, orgánicamente organizadas, por así decir, ¿no? Valga la redundancia. Tiene que haber un trabajo orgánico, ¿sí? No tanto individual, de personas o de pequeños grupitos, porque aún así, inclusive para el tema de la doctrina, ¿no es cierto? Nosotros, los católicos, si bien en una parroquia podemos organizar grupos juveniles, por ejemplo, como se organizan grupos juveniles en muchas parroquias,
Bueno, lo mejor es que haya un grupo juvenil que no sea ya llamado grupo juvenil, que sea un grupo juvenil, pero que se llame Acción Católica. ¿eh? Es decir, jóvenes entre tal edad y tal edad y tal edad, se van dividiendo por edades, grupos de edades, 2 o 3 grupos, los jóvenes más chicos, los jóvenes más grandes, pero que formen parte de una organización que se llame Acción Católica, que tiene una sede en una parroquia y en otras parroquias y en otras parroquias y en otras diócesis y en otras provincias y en el país y en el mundo. Entonces, es ahí donde adquiere importancia la unidad. Porque entonces de esa manera no solamente vamos a mantener la unidad y la organización, y vamos a poder coordinar mejor para hacer campañas apostólicas, sino que también vamos a mantenernos fieles a la doctrina, porque si se juntan un grupo de muchachos con el sacerdote, lo cual está muy bien en una parroquia, a tocar temas, a hablar de temas del otro, capaz que entonces muchas veces no tiene un plan organizado, ¿no es cierto?, donde se van llenando, donde se van cubriendo todos los agujeritos de ese queso gruyere que podemos ser en religión, ¿no?, en el sentido de que no faltan conocimientos de liturgia. A mí me sucede, te digo, de Sagradas Escrituras, de historia de la Iglesia, en fin, de teología moral, dogmática. Bueno, sería bueno que tengamos una formación sólida, ¿sí? Aunque sean los principales, digamos, conceptos de la religión, y que podamos, a la vez que estemos en condiciones, cuando tenemos 20 años de edad, 22, 18, ya de empezar a enseñarle a los más pequeños. De modo que seamos instituciones en constante formación y saber que pertenecemos no solamente a la grupito de Acción Católica de la parroquia, sino que pertenecemos a una organización mucho más grande y que pueda hacer obras extraordinarias en la tierra. Por eso te digo, unión, ¿sí?, y asociación, ¿de acuerdo? No solamente en la parroquia, porque en la parroquia si se habla de temas de moral, de religión, es posible, es muy peligroso en el sentido de que terminan teniendo ellos su concepción de lo que es tal tema, ¿no es cierto?, tal otro, actual, ¿sí? Entonces, bueno, es como que de pronto, como que piensan lo que quieren y hacen lo que quieren. Es decir, o por lo menos, aun cuando pensaran bien, digamos, no lo hacen dentro de un sistema organizado, ¿sí?, que forma parte de la diócesis, de la parroquia, de la provincia, del país y del mundo, ¿sí? Yo a veces te decía que la parroquia tiene que administrarse como si fuera la única parroquia que hay en el mundo. En el sentido de que, bueno, que el Estado existe, sí existe, es la única parroquia, supuestamente, pero existe el Estado y hay que cumplir con el Estado, con todo lo que se le debe de impuestos y demás. Pero también, digamos que existe, es la única parroquia que existe, pero en sentido figurado, pero a la vez tenemos que saber que pertenecemos, ¿sí?, a un mundo donde sí existen muchas parroquias y donde todos estamos en lo mismo, ¿sí? Y todos tenemos que trabajar de manera coordinada a nivel de todos los niveles, ¿sí? Entonces, por momentos me parecía que la Iglesia Católica es como un gran caos, ¿sí?, un inmenso caos, que está más o menos perfectamente organizado, ¿sí? Porque vos tenés que en Europa hay muchos países que tienen una organización y administración que es errónea, pero funciona, aparentemente funciona. El tema es que no hay vocaciones sacerdotales, ¿entendés? No hay cada vez hay menos gente que va a la misa, entonces te das cuenta, hay que estudiar. No es cuestión de que todo parezca que anda muy bien, ¿no?, o que todo parezca perfectamente realizado. No. Si la parroquia no crece, si la iglesia no crece en vocaciones, si la iglesia no influye positivamente en la sociedad, entonces, bueno, habrá que hacer reformas grandes quizás, que no hay que tener miedo a reformas, ¿viste? No deberíamos tener miedo a reformas.
Porque las reformas más grandes son fáciles. Si lo pensás bien, son fáciles de realizar. Entonces, ¿ves? Es como que en la vida moderna, ¿no? Esta vorágine de la vida cotidiana en la ciudad, que todos estamos en la ciudad ahora, y hace que nosotros veamos, pero que no miremos, ¿cierto? Muchas veces. Porque, por ejemplo, percibir, ¿qué sería? A ver, observar, percibir, conocer, adquirir conocimientos. Bueno, eso sería conocer, creo. Pero tenemos que saber que ver no es mirar. Porque como estuve leyendo, vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Basta tener ojos abiertos para ver, pero para mirar necesitamos ejercer en alguna medida la voluntad. ¿Sí? Comenta un señor José Moreno de Alba, ¿no? Como otros comentaristas de estos temas. Entonces, ¿entendés? Para mirar necesitamos ejercer en alguna medida la voluntad. Y yo te agregaría la buena voluntad, ¿viste? Porque hay una voluntad buena y una voluntad mala. Y el hecho de saber mirar, de tener perspicacia, significa, bueno, que justamente la perspicacia tiene más que ver con la buena voluntad que con la mala voluntad, me parece a mí, ¿sabes? Porque la buena voluntad llega más lejos que la mala voluntad, en el orden del conocer, del saber, la sabiduría. Acá dice que, yo veo lo que miro, pero no miro lo que veo. Veo tu alma, pero no la puedo mirar. Mirar es algo más profundo, ¿no? Es algo donde se presta atención, donde se es consciente de lo que se mira, de lo que se ve. Entonces, la perspicacia también es un discernimiento penetrante, una claridad de visión o intelecto que proporciona una comprensión y una percepción profunda. Entonces amplía el concepto de sabiduría al denotar una agudeza, estoy leyendo, de los sentidos, una agudeza de los sentidos y la inteligencia, una agudeza de los sentidos y la inteligencia aplicada al conocimiento. ¿Viste? Entonces por eso yo quería volver ahora un segundito a Juan María Bautista Vianney, porque este hombre tenía esa capacidad, ¿no? Tenía ese discernimiento penetrante, no era, ¿ves? Es una claridad de visión o intelecto, pero no es inteligencia, es una actitud del alma, si se quiere, ¿no es cierto? Porque este hombre lo daban por no muy capaz para aprender, para entender, y era un hombre mucho más capaz que muchísimos hombres, ¿sí? Pero muchísimos hombres. Entonces, como dice Juan también, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es una especie de, como diría, el religioso es una especie de filósofo también, porque se trata de pensar, ¿no?, en los temas que nos interesan, ¿no?, morales y religiosos, buscando las primeras causas y los motivos más profundos por los cuales existe una realidad, ¿no? Y es como hacer un ejercicio matemático en el cual comenzás desde lo más elemental hasta lo más complicado y difícil. En un ejercicio matemático, si tú te equivocaste en un paso intermedio, llegas igual a un resultado, pero ese resultado es erróneo. Lo mismo, algo semejante sucede, por ejemplo, entonces en los razonamientos que hacemos todos los días, ¿no?, especialmente los temas morales.
En un momento de ese camino de razonamiento nos equivocamos, bueno, vamos a terminar teniendo conclusiones erróneas. El diccionario dice que perspicaz es la persona ingeniosa, aguda, lúcida, astuta, penetrante o sagaz, con capacidad para descubrir cosas o comprender situaciones que parecen confusas. Suspicaz es el que está propenso a tener sospechas y desconfianza, que es lo contrario de perspicaz, ¿sí? Por eso te decía que la perspicacia tiene que ver con lo bueno, no con lo malo, ¿eh? Más que nada. ¿Quién es una persona perspicaz? Estoy leyendo. Cuando tienes la capacidad de mirar dentro de algo, una pintura, una discusión, una situación, y encontrar lo que otros no ven, eres perspicaz. Una persona perspicaz es alguien capaz de pensar de manera profunda. Y la perspicacia, una de las características de las personas perspicaces es que descubren que, digamos, ¿cómo diría? A ver, que comprenden la importancia de la empatía. Es decir, la empatía es un sentimiento de identificación o la capacidad para identificarse con otra persona y compartir lo que siente. Es, como diría, una característica de la caridad, me parece a mí, ¿no? Y que acá dice de ahí que el significado de empatía también, la empatía de que mencionamos, que digamos, es algo que, una característica de quienes son perspicaces, ¿no? Como que el contemplativo está buscando siempre la manera, piensa en el amor de Dios, al mundo, piensa en el bien, piensa en la justicia social, piensa en la igualdad, ¿no?, entre los hombres, piensa en el bien general, en todo el bien de la sociedad. Y entonces se lo pasa pensando en eso, porque la idea es esa: nosotros tenemos que buscar la salvación de todos los hombres. Y entonces, dice de ahí, estoy leyendo, que el significado de empatía también se asocia con la inteligencia emocional. Hay tampoco también lo que te quería decir, que es una inteligencia más bien emocional también, la perspicacia. ¿Y cómo se llega a ser perspicaz? Bueno, acá dice cultivar la empatía, teniendo vida contemplativa. Porque la vida contemplativa ya te habla de una perspicacia ya, bueno, a un nivel profundo, ¿no? Porque la vida contemplativa te permite llegar a entender misterios de la religión, ¿sí? Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso, con la filosofía, con los saberes filosóficos, podemos llegar a entender que Dios existe. Se puede llegar al conocimiento de que Dios existe. Ahora, pero para poder continuar con el conocimiento de Dios, entonces ya está la teología, que es, ¿no es cierto?, es el estudio de Dios. Bien. Acá tengo un pequeño verso, ¿no? Una estrofa de un folclorista argentino, Atahualpa Yupanqui. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Es decir,
Para el que mira sin ver, no se tiene a pensar más allá de lo hermosa que es la naturaleza, ¿no? Se eleva a pensamientos más sublimes, más contemplativos. Y cuando yo te hablaba entonces de manifestación de la iglesia, que la iglesia tiene que manifestarse como realmente es, como tiene que ser, como Dios la pensó, ¿no es cierto? Y no se está manifestando al mundo como con esa perfección, con esa, digamos, yo qué te diría, con la grandeza, con la magnificencia, con la gloria inclusive que puede tener la Iglesia Católica. Pero eso te lleva a pensar también que si la Iglesia son los sacerdotes y los laicos, bueno, es en los sacerdotes y en los laicos que tiene que producirse ese cambio, esa metanoia, para que se produzca también la manifestación, para que los católicos manifestemos a Cristo, al Cristo místico, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, lo que Dios tiene pensado, ¿sí?, para un futuro que no parece lejano, es que haya una renovación muy grande en el mundo. Y entonces es una especie de epifanía, ¿no es cierto? Epifanía significa manifestación, revelación. Y en la medida que el Espíritu Santo se manifieste con fuerza en la Iglesia Católica, como lo hizo en aquel Pentecostés, ¿sí?, a los pocos días de haber ascendido Jesús a los cielos, quizás sea que Dios quiere que haya para la Iglesia un nuevo comienzo, porque hasta ahora, hasta este momento, hemos acumulado en la Iglesia Católica mucha cultura, mucha sabiduría, pero es como que quedó un poquito rezagada la Iglesia Católica como organización y como administración, digamos. Como organización bien administrada, ¿sí?, y que manifieste plenamente la gloria de Dios. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo, que venga con fuerza a los clérigos y también a los laicos. Es decir, el Paráclito que Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de la verdad, el Paráclito, os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Y dice también, dijo: el que tenga sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. En Isaías capítulo 55 sigue hablando de esa agua, ¿no? Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed, sin plata y sin pagar, vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que nos sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis de algo sustancioso. Aplicad el oído y acudid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y legislador de las naciones. Mira que a un pueblo que no conocías has de convocar, y un pueblo que no te conocía a ti correrá por amor de Yahvé, tu Dios, y por el Santo de Israel, porque te ha honrado. Buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros, y mis pensamientos a los vuestros. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mi vacío, sino que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Sí, con alegría saldréis y en paz seréis traídos. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo. Y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé una señal eterna que no será borrada. Amén. Bueno, este es el capítulo 55 de Isaías, que me pareció maravilloso. Hace mucho que no leía a Isaías bien. Y es muy interesante lo que dice Isaías acá en el versículo 11, ¿no? Así será mi palabra, como la lluvia y la nieve de los cielos, que no vuelven al cielo, sin empapar la tierra y entonces la fecundan, la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Entonces, el agua de lluvia desciende y hace mucho bien a la tierra y vuelve cumpliendo su misión de hacer producir el mundo, de que la tierra produzca muchos bienes. Así será también mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sino que haya realizado todo lo que me plugo, lo que quise, y haya cumplido aquello a que la envié. Con alegría saldréis y en paz seréis traídos, etc. Bueno. A ver cómo es esto. En realidad el tema de hoy al cual quería referirme era, hablar más de la vida de los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, los salarios. Ya comenté, ¿no? En algún video, mejor dicho, más que comenté, hice pequeños comentarios, porque esto es para charlarlo. Parece que se puede explicar esto en pocas palabras, pero hay que explicar los detalles, ¿no es cierto? De modo que se entienda bien. Por ejemplo, cuando yo te hablaba del salario de los sacerdotes, te decía que, bueno, que el sacerdote tiene que, quizás yo me trasladé al Evangelio, ¿no? Puramente al Evangelio, quise el Evangelio, y eso lo traje al siglo XXI, que es lo que tenemos que cumplir siempre, pero
no quiere decir, no quise decir exactamente que el cura tiene, yo dije lo que tenía que comer, lo que tenía que no parecía, inclusive, ¿no? Pero, es decir, la idea es esta. Los sacerdotes tienen que tener lo necesario, todo lo que necesitan, ¿sabes? Y de hecho parece que en la historia se notó que tenían lo que necesitaban. Han tenido libros, bibliotecas, han tenido comida para, sí, alimentarse bien, han tenido cómo vestirse, han tenido una casa para vivir, han tenido muchas, digamos, inclusive comodidades, podemos decir, ¿no? Que dentro de lo que es la vida austera del sacerdocio, de la vida religiosa, pero por eso hay que aclarar, ¿no? Hay muchas cosas que aclarar respecto de cómo debe ser la organización de la Iglesia Católica, porque comenzando por cómo está, digamos, establecido en el derecho canónico, el tema de la atribución de los sacerdotes. Y ahora te leo directamente algo que el número 281, el canon, que es el típico canon donde se habla de la regulación del sacerdote, ¿no? Que dice que los clérigos, habla de los sacerdotes, ¿no es cierto?, principalmente, obispos y cardenales, merecen una retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias, el lugar y tiempo, de manera que puedan proveer a sus propias necesidades. Mira, a mí me gustaría simplificártelo, para hacerlo simple y además perfecto, ¿no? De modo que no nos, digamos, confundamos con frases, con otras palabras, con otras, digamos, normas que quizás confunden. El sacerdote dedicado al ministerio eclesiástico merece una atribución que le permita satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? La comida, el vestido, la casa, ¿no es cierto? Y eso lo tienen casi asegurado en muchos lugares, ¿no es cierto? Pero además viene, es decir, los sacerdotes, los clérigos merecen una retribución, ¿sí?, de manera que puedan proveer a sus necesidades, tanto de manera individual como en grupo, cuando están en una casa, ¿no es cierto?, en una parroquia. Ahora bien, pero hablamos de sacerdotes, acá hablamos de sacerdotes, ¿sí? Hablemos de sacerdotes porque lo demás todo existe y hay gente que se ocupa de todo. El sacerdote, hablemos del sacerdote, si querés específicamente, incluyendo al obispo y al clérigo. Necesita alimentarse bien, tener vestido, ¿sí? Como dice San Pablo, mientras tengamos comida y vestido, contentémonos con eso. Porque pensemos que también que San Pablo da por sentado, digamos, por entendido, que el sacerdote ya tiene una casa que le provee la comunidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces cubre todo. Y por supuesto que después vos necesitas una obra social, necesitas atención médica, y también necesitas odontología, que es un tema importante. Bueno, todo se puede solucionar organizando mutuales, ¿sí?, dentro del mundo católico. ¿Entiendes? Así que el sacerdote puede tener todo cubierto, realmente muy bien cubierto, ¿sí? Y después dice acá, bueno, también dice una frase fuerte, ¿no?, San Pablo, cuando dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. A ver, ¿qué quiere decir? Que tenemos que trabajar, simplemente. Es algo que, bueno, es raro que haya un sacerdote que no quiera trabajar, pero hay que saberlo, ¿no es cierto? Por si alguno no quiere trabajar, bueno, que tiene que rendir. En las parroquias tienen que rendir los sacerdotes.
porque para eso tienen tantos años de estudio, ¿no es cierto? Y entonces tienen mucha capacidad, mucho talento personal, tienen mucho estudio, y es bueno que den fruto, tienen que dar fruto. O sea, es incomprensible que un sacerdote no haga rendir sus talentos, ¿no es cierto? Porque debería tenerlos, me parece. No todo tan igual, pero como el cura de Ars, ¿no es cierto? Que le costaba muchísimo y el hombre atendía 16 horas confesiones por día. A ver, pero ya te digo, todo se puede organizar perfectamente en la Iglesia Católica. ¿Y por qué te digo, te dije más de una vez ahora Iglesia Católica, dentro de la Iglesia? Porque están actualmente, y desde hace muchos años, en muchos países de Europa, y en Estados Unidos inclusive, y en Argentina, y esto no es desde siempre, sino desde hace unos pocos años, teniendo en cuenta la cantidad de años que tiene la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Porque primero que la jubilación no existe sino recién después del siglo XIX, del siglo XX. Antes del siglo XX no había jubilaciones. Por lo tanto, durante 19 siglos, bueno, esto puede ser en el siglo XIX, 1800 y pico, quizás había, no me acuerdo bien, pero es relativamente nuevo el sistema jubilatorio en el mundo. Antes no hacían aportes para jubilación. Entonces, durante casi todos los siglos, estos 21, no existía jubilación para nadie, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces, si todo lo del mundo católico debe realizarse dentro del mundo católico, entonces no tenemos que pensar en que el Estado le pague la jubilación a un sacerdote o a una monja, ¿sabes? Esto puede ser un poquito, parece, te puede resultar un poco más difícil de entender, pero vos podés decirme, si la monja trabaja haciendo un servicio social en el hospital, y entonces el Estado, como el Estado italiano, que le pagan a los sacerdotes, bueno, pero todo eso está equivocado, ¿entendés? Es decir, dentro de esa católica puede crearse una extraordinaria mutual que le suministra al sacerdote lo que necesita cuando está viejo, enfermo, inválido, en cualquier situación que se encuentre, puede contar con que lo van a ayudar, ¿sí? Dentro de esa católica. Y las monjas también, ¿sí? Por supuesto, también las monjas. Si la diócesis lo organiza, como está también pensado que se organice, creo que el derecho canónico también lo pide, bueno, entonces se puede organizar perfectamente. Los diáconos casados, dice el párrafo 3 del 281, el canon, que habla de los clérigos, dice, bueno, no me di cuenta de leerte acá el párrafo 2 que se refiere a la asistencia social. Se ha de cuidar igualmente de que gocen de asistencia social mediante la que se provea adecuadamente a sus necesidades en caso de enfermedad, validez o invalidez o vejez. Pero dentro de mi iglesia, ¿entendés? Perfectamente se puede todo. De hecho, hay casas donde viven los sacerdotes ancianos, muy ancianos, que ya no pueden trabajar. Hay, sí, para monjas, para sacerdotes. O sea, hay mucha actividad así social dentro de la iglesia. Ahora, pero bueno, vamos al párrafo 3, que dice: los diáconos casados plenamente dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución. Sí, seguramente, ¿no? Pero espérame. Diáconos casados. A mí me parece, ¿no? Humildemente te digo que no podemos tener diáconos casados en la Iglesia Católica. Porque el diácono es un clérigo, pertenece al ámbito sacerdotal. Es una orden jerárquica, ¿sabías? El diaconado. Y como el sacerdocio y como el episcopado, son las tres órdenes jerárquicas. El cardenal lo que tiene es un título honorífico, pero es un obispo como todos, ¿sí? Creo que es un título honorífico, ¿no? Así creo que lo definimos, así lo definen. Bien,
Entonces, si bien el diácono tiene una actividad que no es tan, digamos, variada como el sacerdote, ¿no? Pero tiene que ser célibe, tengo entendido. No puede ser casado. No podemos imaginarnos un diácono casado. ¿Sabes por qué? También porque, mira, se puede dar este caso, este ejemplo, ¿no? Que es totalmente loable, totalmente noble, ¿sí? Si se produce. Supongamos que el diácono casado, dedicado plenamente al ministerio eclesiástico, tiene con su señora 18 hijos. Quizás es un poquito engorroso para la parroquia tener un diácono con 18 hijos. Ya no le alcanza la vida para dedicarse a los 18 hijos al hombre, pobrecito, ¿no es cierto? Pero fabuloso, felicitaciones para el diácono. ¿Entendés? Lo felicito. Lo felicitamos, ¿sí? Pero claro, pero además exige cualquier actividad de consagración plena, el celibato, ¿sabes? Exige el celibato. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el párrafo 3 del canon 281, y no soy el único, ¿sabes? No soy el único. Simplemente digo lo que me parece, ¿sabes? Los diáconos casados plenamente dedicados al ministerio merecen una retribución tal que puedan sostenerse a sí mismos y a su familia. Pero quienes, por ejercer o haber ejercido una profesión civil, ya reciben una remuneración, deben proveer a sus propias necesidades y a las de su familia con lo que cobren por ese título. Bien, ahora vos tenés acá dos tipos de diácono. El que está casado y se dedica plenamente acá dice, al ministerio eclesiástico, ¿sí? Bueno, pero ya te dije que está dedicado plenamente, es diácono y no conviene que esté casado, para nada, me parece a mí. Y tenés otro caso del que tiene un trabajo, ¿sí? Un trabajo secular, ¿sí? Del mundo, oficinista, no sé, administrador, etc. Y que debe proveer a sus necesidades con lo que cobre por su profesión civil, ¿sí? Pero ves también en este caso, no es bueno que haya diáconos, hombres diáconos. El diácono tiene que ser un hombre, uno solo tiene que ser diácono, no casado, célibe y que se dedique plenamente, que esté consagrado totalmente a su ministerio, ¿sabes? Todo lo que sea, viste, laico, convertido en diácono, casado, no está bien, ¿sabes? No está bien, me parece. Bueno, mira, yo quiero dejar el tema acá en todo caso. Y te agradezco. Y hasta cualquier momento. Muchas gracias.